Piali, neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 11ª casilla de esta séptima trecena, el Tonali Matlacli Wan Se Atl, el 11 agua. El agua, recuerden que ese es el líquido precioso que oxigena y que hace que la tierra sea fértil. El agua está conectada con el Señor de la Trecena, que es Tlaloc, porque sabemos que el agua celeste, cuando se descarga y la nombramos Kiawit, la lluvia, corre a través de esta tierra maravillosa, siendo el principio femenino de Tlaloc, que es Chalchutlicue. El agua es preciosa, el agua forma espejos donde podemos encontrar esa esencia divina que nos habita. Tenemos que mirarnos en el agua, tenemos que ser como el agua, correr, no estancarnos, porque el agua cuando se estanca apesta. Sin embargo, recuerden que el agua, el mar, es muy antiguo. En ese mar flotaba el Zipacli, en ese mar se generó la vida, en ese mar un sol se volvió un jaguar. Así que el agua que nos habita hoy tiene que ponerse tonada. ¿Y saben por qué? Porque el agua tiene como acompañante o como regente a Xutecutli, el fuego. Y también el fuego es muy antiguo. En su nombre, en su primer nombre que hay registrado del fuego es Huehueteotl. Y es esa llama alquímica que transformara a Nanahuatzin y a Tezistecatl en soles. El agua también, recuerden, que nos gesta a nosotros, porque cuando estamos en el vientre de nuestra madre, que es un espacio oscuro de silencio, que alude, por ahí estaba yo leyendo, al Mictlán, está lleno de agua. Así que nosotros recibimos nuestro primer sustento, alimento, gracias a esa agua maravillosa y a ese tona de nuestra madre que con mucho gusto nos gestó en su vientre, siendo una montaña maravillosa. ¿Y saben quién es el Señor de la noche hoy? El que cuida a las montañas, el que se volviera un jaguar cuando cayó a ese mar maravilloso, a esa agua inmensa, Tepeyoloctli. Y ahora quiero decirte que en el numeral 11 viene la guacamaya roja, muy contenta anunciando que el señor que acompaña es Chalmecatecutli y él es un ser del Mictlán. Por eso les decía que esta agua y este fuego habla de ese espacio de creación, porque ambos elementos son alquímicos y generan la vida. Tenemos un agua preciosa que corre por todo nuestro sistema y que es roja, que es nuestra sangre. Así que hoy siéntete con la fuerza para renacer, para ser como el agua que corre, que refresca, que cuando pasa velozmente hasta parece que canta la señora Chalchutlicue. Y el agua también adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Así que hoy piensa que esta agua que llevas dentro está en esa montaña que eres tú mismo. Sé un recipiente precioso para esta agua maravillosa. Y nuestro conjuro es el siguiente. El conjuro, recuerden que tiene mucho poder y mucha fuerza. Yo les propongo uno, pero ustedes pueden crear el suyo mismo. Hoy pueden prender un fuego, sentir cómo el agua corre acelerada por sus venas, que sea ese tona el que cree en ustedes palabras floridas, que esta guacamaya se sienta contenta porque hasta se parece a mí, yo soy como una guacamaya que habla mucho. Así que vamos a decir, hoy yo mismo soy Matlacli Wan Se Atl, el agua preciosa que desde el cielo baña la tierra, corre sobre ella, entra al Mictlán y recuerda que es capaz de transformarlo todo. Hoy yo mismo me transformaré en el jaguar que cuida la montaña, en la señora Chalchutlicue que recorre la tierra, en Tlaloc que se descarga para hacer fértil todo ser. Yo soy la fuerza de esta guacamaya roja, la fuerza del Mictlán aquí en este espacio de creación. Bueno, pues yo te invito a que si te ha gustado esta lectura, le des un like. Suscríbete a mi canal. Recuerda, en YouTube me encuentras como Lili Caltonac. Para mí es un placer estar aquí contigo porque este ejercicio de leer los tonali, bueno, a mí, los tonaltin en plural, a mí me potencia, me gusta y compartirlo con ustedes, pues me gusta más, porque la vida es para compartirse. Y entonces tú eres el invitado de honor en esta mi casa, porque Lili Caltonac no te abandona.
Y ya me voy con mi guacamaya a celebrar la vida. Y me quiero tomar un pulque o a ver qué cosa me encuentro por ahí, recordando que el agua, la sangre, la voy a poner a galope para seguir creando muchas cosas. Hoy me toca hacer Matlacli One Atl. Hasta pronto, Timota, diles adiós.